Bienvenida familia nocturna a este canal de clips. Que comiencen las historias. Siguiendo con esta fogata, querida familia nocturna, yo les he dicho que hay algo que a mí me encanta. Cuando hay personas a mi alrededor que ni siquiera saben a qué me dedico, que nunca me habían escuchado narrar una historia de terror, y de repente se topan con un video en TikTok o en YouTube o en Spotify, y escuchan las historias, se acercan después conmigo, y me llevo algunas sorpresas bien interesantes, cuando resulta que la persona que menos esperaba también tiene una historia aterradora. Y esto, una vez más, me acaba de volver a ocurrir el día de ayer. Hay una persona, no quiero decir ni su nombre ni a qué se dedica, pero con la que, por motivos familiares, habíamos tenido mucho contacto con ella desde hace tiempo. Esta persona, a pesar de ya haber tenido varias interacciones desde hace meses, nunca habíamos platicado acerca de mi profesión, a qué me dedico, ni tampoco acerca de estas temáticas por las cuales me gustan, me llaman la atención. El tema de lo paranormal, el tema de lo inexplicable, el tema de si hay algo más después de esta vida, el tema de que a veces ocurren cosas que no le vas a poder encontrar explicación y se supondría que no existen. De entre todas las personas en quien yo podía pensar que pudiera tener alguna historia escalofriante, yo creo que él sería de los primeros descartados. Nunca hubiera pensado que me iba a contar esto que estoy a punto de decirte. Me platicó que él tiene 3 cosas que ha vivido, 3 cosas que para él no tienen explicación, que la realidad es que son cosas que a él no le dan miedo. Es una persona curiosa, es una persona de ciencia, es alguien que tiene que haber una causa y un efecto y tiene que haber una explicación y una forma de manejar este tipo de elementos. Pero lo que vivió en estas 3 ocasiones, ni siquiera sabe cómo abordarlo. Te lo voy a explicar. El primero fue un suceso chiquititito, pero es un suceso que aquellos que lo han vivido entienden la magnitud de las circunstancias. Aquí te va. Él está en la casa de su hermana. Una casa que conoce de pe a pa, de arriba abajo. Cada pedacito de esa casa, él la ha visto, él la ha recorrido y no tiene ninguna novedad para él. Incluso hay una escalera metálica de caracol que lleva a una puerta que te permite salir a una terraza. Una escalera que desde hace tiempo él no se sube, porque está muy estrecha, de repente cuando lo está subiendo bambolea un poquito, y digamos que no le da la confianza suficiente. Vamos que aquí hay un detalle importante. Él es una persona sumamente delgada, entonces, si con él bambolea esa escalera, prácticamente con cualquier persona va a tener un bailecito y en cualquier momento se puede caer. Es una cosa muy insegura, pero su hermana no lo utiliza. Aparte, esa azotea es en un 3er piso, y al lado de la casa de esta persona hay puras casas pequeñitas. Nadie se sube ahí nunca, tiene años de estar cerrada. Y estando en la casa de su hermana, solo, resulta que ocurre algo muy extraño. Va caminando justo en el pasillo en el que está al lado de esta escalera de caracol, cuando de la parte superior de la escalera, alguien le chistea. ¡Shh! ¡Shh! Voltea para arriba, se queda viendo a todas partes, y entonces comienza a pensar, ¿es el viento que viene de algún lado? ¿Es algún tipo de sonido de aire a presión? Cuando otra vez, pero ahora a mitad de la escalera, le vuelven a hacer ch, ch, queriendo que voltee. Hay algo que le da la sensación que le están hablando y que eso ya realmente no es aire a presión, sino como que es alguien queriendo llamarle la atención. Así es que comienza a caminar dándole la espalda a la escalera y está justo a punto de abrir la puerta para salir de la casa, cuando de la parte de abajo de la escalera le vuelven a hacer ch, 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 y él simplemente abre la puerta de la casa, se sale, la cierra y se queda pensando, qué curioso, van a pasar varios años. Esa idea, esa situación, se queda tan grabada en su mente que de vez en cuando se acuerda y se queda pensando en sus ratos libres. ¿Qué habrá sido eso? Eso es lo que hablan la gente cuando dicen que los chistan, que les hablan las brujas. Sí, fue muy extraño. Y va a estar buscando situaciones en las cuales escuche sonidos similares para que diga, viene de aquí, viene de allá, fue esto lo que escuché. Pero pasan los años y ya han pasado 20 y no he encontrado una sola situación en la que el sonido se reproduzca de esa manera. Bueno, sí, cuando escucha a alguien que le quiere llamar la atención a alguien más y desde lejos le hace ch, ch, solo en esos casos, fuera de ahí nunca. Pero en ese ínter, en lo que va a buscar la explicación, van a ocurrir 2 sucesos más bastante extraños. El primero
viene en un momento muy bueno de su vida, muy bueno. Hay un momento en el que tiene una gran oportunidad y va a abrir un negocio, un local de negocio, el cual es esperado, es soñado, es un proyecto que hay que echar a andar, pero es un proyecto en el cual se están jugando varias cosas. Y no va a pasar ni siquiera una semana para cuando ocurra este evento que es bastante extraño. Él llega a este local, lo abre, revisa las habitaciones del local, se siente en su ambiente, está en el lugar, tiene esa vibra de que aquí las cosas van a salir bien. Ya tenía todo instalado cuando se da cuenta de algo bien extraño. Fue algo que ni siquiera se dio cuenta en el tiempo en el que estaba adecuando cada una de las habitaciones, en el que estaban instalando todas las cositas que necesitaban para dar servicio. Aunque eso llevó un par de semanas, nunca se dio cuenta que justo afuera del local, al lado de la entrada, había un cuadro, un macetero, de esos que son como un cuadrado de cemento que van pegados al asfalto, y ahí había un tronco muerto, lo que pudo haber sido en el pasado un árbol de tal vez 1 metro y medio, pero algo no tan grande. Le llama la atención, se da cuenta que se ve feo, le habla a un jardinero y le pide al jardinero que por favor quite ese tronco y ponga un arbolito nuevo. El jardinero, que ya era un tipo conocido, le toma más o menos medio día de trabajo, escarbar bien, sacar este árbol. Las raíces no eran profundas, así es que no le dio gran problema, no escarbó tampoco tan profundo, trae el nuevo árbol, lo pone tierra nueva y listo. Y comienza a venir el trabajo. Las siguientes semanas, oye, tal vez el punto, tal vez la colonia, tal vez la buena suerte, tal vez que ya tenía una buena cantidad de experiencia y de clientes, hizo que estuviera saturado de trabajo. Y corre un mes cuando un día sale, y es cuando tienes estos momentos que esas cosas que estaban en tu punto ciego porque estás en unos lugares en los que recurrentemente vas, no sé si te ha pasado eso, pero que hay algo ahí que no te habías dado cuenta que estaba o que no estaba. Y él es cuando se da cuenta que está otra vez un árbol muerto, más chiquito que el anterior. Y le habla al jardinero y dice, no te dije que lo cambiaras. Sí, señor, cambié el árbol. Pero es que está muerto, está seco el tronco. Pues se ve que es viejo. No, señor, pues si yo lo instalé y tiene muy poquito, no tiene ni 3 meses. Tiene que estar, si está muerto, debe de verse apenas seco. No, esta cosa se ve viejísima y muy seca. Qué extraño. Voy mañana, déjeme revisar qué pasa. Viene el jardinero, lo ve y se sorprende y dice, esto no es normal. Déjeme revisar. Va ahí, quita el árbol, comienza a escarbar un poco más profundo y entonces trae tierra nueva, trae un nuevo árbol, lo pone, le habla al dueño del local, su amigo, y le dice, a ver, ¿ya estamos de acuerdo que ya está todo bien? Sí, todo bien, perfecto, adelante, ese árbol que quiere, le gusta, quedó bien, cambié la tierra, escarbé más profundo, todo correcto. Y van a pasar cerca de mes y medio cuando va a salir el dueño del local, el sujeto que te digo que me contó estas historias, y se da cuenta que otra vez hay un tronco muerto, viejo, ahí, donde está el macetero. Y le habla al jardinero y dice, oye, ¿sabes que eso está muy extraño? Está muerto, pero aparte se ve viejo, está muy raro. No, pero es que eso no puede ser. Pusimos tierra nueva, todo bien. Entonces le dice, ven, mañana vamos a investigar. Viene este tipo, el jardinero, revisa el árbol y está sorprendido y dice, no tengo la menor idea de qué es, nunca me había pasado. ¿Sabe qué? Vamos a revisar, vamos a escarbar más. Comienza a escarbar y llega un momento en el que le dice, no, pues es que ya voy a llegar a la parte de concreto y a la tapa que está al nivel del pavimento. Pues lo único que queda es que el cuadro saquemos toda la tierra, pongamos nueva. Dice, pero ¿sabes qué puede ser? Y no lo había pensado. Puede ser que haya alguna tubería de gas. Y sí me ha pasado cuando hay tuberías de gas que los árboles no aguantan. No, hombre, no puede ser. Pues mira, cerciórate. Es lo que le dice el dueño. Y si hay una tubería de gas, pues veremos qué hacer porque pues si se ven bien feos los árboles ahí muertos afuera, ¿para qué los quiero? Sí, señor, no se preocupe, déjame echar la mano, lo voy a hacer con mucho cuidado para no meterle ahí un palazo si hay una tubería ahí, para no hacer que corramos riesgo. No, está muy bien. Comienza a escarbar, y se metió tanto en su tarea que no se había dado cuenta que ya iba 1 metro abajo de lo que se supone que era la base del macetero. Un cuadro de concreto a la altura del pavimento. Él hubiera esperado que el pavimento fuera la base de concreto, de cemento que estuviera abajo, y entonces solo el macetero tuviera tierra, pero no era el caso. No había base de concreto. Llevaba 1 metro abajo del pavimento y ahí no había ninguna tubería. En una de esas, que se sentía cansado, se sale de un poco del macetero y estando afuera se empieza a limpiar el sudor. Es donde empieza a ver los
tumulto, los cúmulos de tierra, y voltea al macetero y dice, esto ya es muchísimo. Entonces mete la pala, hace un cálculo y dice, ¿qué pasó? O sea, esto no tiene un bloqueo, esto va hasta el piso, hasta subsuelo. ¿Qué pasa? Entonces vuelve a meter la pala para ver qué está ocurriendo, porque aún así, esto no explica por qué se mueren los árboles, y cuando da 2 o 3 palazos más, golpea con algo muy blandito que le llama la atención, y ahí, con una palita empieza a quitar la tierra alrededor de esto que estaba blandito, y se topa una bolsa negra toda amarrada con hilos rojos, algo más o menos de unos 50 centímetros, bastante ancho, y no alcanzó a ver qué tan grandote o qué tan pesado era, porque donde apenas vio los hilos rojos y más o menos la forma media redonda, el tipo dijo brujería y empezó a gritar, auxilio, auxilio, ayúdenme, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y con toda la fuerza que podía se pegaba a los lados, pero ya estaba tan abajo en el macetero que no lograba salir. Entonces daba 2 o 3 pasos y otra vez para abajo y estaba grite y grite, y de repente sale el dueño del local junto con los otros empleados, ven al tipo en el macetero y se quedan sorprendidos. ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasa? Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Y bueno, entre varios meten las manos, lo sacan de ahí y el tipo nada más les dice, alcohol, denme alcohol. ¿Para qué? Denme alcohol. Creían que se había herido, se había cortado. Donde le traen un bote de alcohol, el sujeto nada más lo abre, lo vierte todo en el macetero, se le queda viendo como si estuviera loco y avienta un cerillazo y nada más ven donde se prende. Y entonces el dueño del local, pues te imaginas el susto que le llevó, creyó que era gas o algo así y le dice, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Y empieza a decirle a las personas que se alejen de ahí y nada más el jardinero les dijo, tenías plantada brujería. ¿De qué estás hablando? Tenías plantada brujería, por eso no crecen los árboles. ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Cómo que brujería? Y ya le explicó, me topé con una bolsa con hilos rojos. Pues ¿y eso por qué es brujería? Es brujería, yo sé de lo que te estoy hablando. Ahorita que se termine de quemar, déjame poner tierra y no vuelves a tener ningún problema. Y esto ocurrió hace 15 años. Y afuera de ese local hay un árbol muy verde y muy bonito. Esa situación, él dice que se le hace muy curiosa, porque aunque él no sabe si estas cosas son o no son, no deja de ser algo bien extraño, que verdaderamente él fue testigo de poner ahí diferentes árboles que se morían y quedaban secos rápidamente, y después de haber quemado una bolsa de basura con hilo rojo, ya las cosas crecen y viven. No deja de ser curioso, plantea, pero lo que verdaderamente le pasó, que lo ha dejado con la boca abierta, es algo que está fuerte. Este sujeto, muchos años después de haber abierto su local y haberse hecho de muchas amistades que están dentro de su gremio, dentro de su rubro, hay un amigo en especial que ya había tenido cierta edad y se había retirado. Aprovechó ese tiempo de retiro para hacer otros estudios. De estas personas eruditas, que parte de ellos el descanso a veces es estudiar o aprender, es uno de estos sujetos. Y terminando sus estudios quedó tan maravillado con lo que aprendió que decidió abrir un consultorio de acupuntura. Buscó un lugar bastante grande en el centro de la ciudad y estando ahí lo abrió, quedó hermoso y no le había dicho absolutamente nadie que había abierto ese lugar. Quería darles la sorpresa. Y un día habla con esta persona, la persona que le chistaron en la casa de su hermana, que puso este local comercial y tenía el árbol muerto. Bueno, esta persona de la que estamos hablando fue al consultorio de acupuntura de su amigo. Y es muy extraño. El lugar tiene una vibra, tiene una aura, como una combinación entre algo llamativo que te atrae y a la vez que te tranquiliza. Desde que va llegando dice, oye, se siente aquí bien. Y su amigo lo recibe, es que mira, no te quería decir, pero es el nuevo consultorio que voy a abrir. Y bueno, va a ser como para mi retiro, es una forma como de ayudar y de diversión. Y no sé, estoy maravillado desde lo que aprendí este estudio que te dije que llevé allá en China. Y bueno, estas personas están en medio de su conversación, le va enseñando el local y entran a una zona de pasillos en las que están las puertitas que dan para cada una de las secciones que van a tener sus camas para hacer todo el tema de acupuntura y eso. El punto es que al final del pasillo se conecta con otro pasillo y mientras el dueño, su amigo, el acupunturista, le va explicando todo, este sujeto, por alguna situación, se adelanta y se queda parado en medio del pasillo y nada más ve a una mujer vestida con bata, cabello rubio, con una mirada un poquito triste, el rostro un poquito apagado, tez blanca, que caminó por el pasillo del fondo, se paró justo a la mitad y se le queda viendo.
Y entonces él se le queda viendo a esta mujer, le levanta la mano y le dice, hola doctora. Y entonces su amigo le pone la mano en el hombro, el acupunturista, y le dice al oído, ¿a quién le estás hablando? Voltea y le dice, pues a la doctora con la que trabajas. Y le dice, todavía no contrato a nadie, yo trabajo solo. El sujeto cree que le está mintiendo y le dice, no hombre, no me estés jugando bromas. Y le dice, yo trabajo solo, pero si quieres acompáñame afuera. No, ¿para qué? Termíname de mostrar. No hombre, acompáñame afuera. Se salen del local comercial. Acupunturista y la persona que me cuenta esta anécdota, el que saludó a la doctora. Y cuando sale, el acupunturista le dice, es que te tengo que decir algo. Cuando estábamos construyendo, los trabajadores me dijeron que vieron a una doctora. Dime por favor cómo es. Le dice, no hombre, no me estés dando mentiras. No te estoy mintiendo. Dime cómo es. Y cuando se le empieza a describir, el amigo se queda sorprendido y le dice, pues sí, el cabello rubio, la mirada como un poco apagada, la tez blanca, una bata blanca. Pues parece que es ella. Dice, no sé por qué está aquí, pero está aquí. Dice, y en serio, si no es porque eres tú, yo creería que me mintieron, que me estaban jugando una broma. Abren los consultorios y hay pacientes que han visto a la doctora. Algo tiene que llamar la atención. El dueño de la clínica, el acupunturista, comienza a tomarle cada vez más importancia a este tema. Así es que se da una tarea. La voy a buscar, voy a querer contactar con ella y cuando la vea le voy a tomar una fotografía. Y eso hacía que siempre, que todo el tiempo, trajera el celular en la mano. No sé cuánto tiempo pasó, cerca de un año muy probablemente, hasta que en una ocasión, él cerrando la clínica, se la topó justo al final del pasillo. Nada más le dijo, hola doctora, sacó la cámara y le tomó una foto. El problema es lo que apareció en la foto. En la fotografía no aparece una doctora. Hay una entidad que se ve bastante una combinación entre blanco y negro, con una mirada, con un rostro, que eso no es un rostro apagado, eso es otra cosa. Sus intenciones sí quedarían, digamos, muy a la consideración de cada quien, pero para nadie serían buenas. Cuando él toma la fotografía, se la hace llegar al sujeto que también vio a esta doctora, a la persona que me contó estas historias, y me dice que lo inquietó mucho la fotografía, que le pidió permiso para llevársela a algunas personas que él conocía, que él sabían un poquito como de temas de espiritualidad y otras cosas. Fue algo muy extraña la reacción de estas personas, porque cuando les mostró la foto, las personas alejaban la imagen y decían, eso no es un fantasma, eso no es una persona. Dile a él que tenga mucho cuidado, porque ese tipo de espíritus se cobran las cosas, se alimentan de los que están ahí. No es bueno, no es bueno. Y ese de ahí se ve de los peores que hemos visto. El problema es la respuesta. Todos dijeron prácticamente lo mismo. No se pasaron información entre ellos. Esperaron a que llegaran y les mostraran la foto y todos dijeron lo mismo. El dueño de la clínica tuvo que hacer un montón de rituales, limpiar el lugar, cambiar las energías, hablar con ese espíritu y decirle que por favor se retirara. Y un día, muchas personas el mismo día vieron a la doctora, eso fue hace 3 años, y desde entonces ya no volvió a aparecer. Lupita al día de hoy es una persona muy dramática y como que media payasa al contar las cosas, por eso la gente no la toma tanto en cuenta. Se la toma como más a juego, más como un chiste, pero todo tiene su razón de ser. Cuando era pequeña, vivió algo tan fuerte y tan traumático que su mente lo bloqueó. No tiene ni idea de un suceso que ocurrió ahí cuando ella tenía 6 años. No se acuerda de una casa, no se acuerda de su amigo imaginario del que le habla su mamá. Y cuando he intentado saber la historia a detalle, su mamá se opone, no quiere contarle esas cosas o no quería, porque le ocurrió algo hace apenas un año y fue tan fuerte que tuvieron que indagar en su pasado para saber qué demonios estaba pasando. Vamos de nuevo. Lupita, cuando tenía 6 años, vive algo y fue tan fuerte que su mente lo bloqueó. Pero Lupita al día de hoy no tiene 6 años, Lupita al día de hoy tiene 36 años. A sus 36 años, justo el año pasado, vivió algo tremendamente fuerte. Vamos a empezar por ahí. El año pasado, lamentablemente, Lupita estaba peleada con su novio. Un novio que había tardado mucho tiempo en consolidarlo en una relación. Pero de repente, de un día para otro, ella se puso un poco celosa, le hizo un zafarrancho
Él se fue muy molesto y como tenía familia en otra ciudad, aprovechó para irse en unas vacacioncitas. Un fin de semana, ya no tener contacto, despejarse, iba a seguir o no en la relación, ya lo verían cuando él regresara porque estaba muy molesto. Al día siguiente del zafarrancho, del pleito, y ella sabiendo que no estaba en la ciudad, empezaron a tener como que muchos miedos dentro de ella. Empezó a tener cabida muchos pensamientos, va a estar con otra, me va a dejar, inseguridades. Así es que comenzó a marcarle una y otra vez. Y el teléfono sonaba y sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. Y eso solo hacía que las inseguridades se fueran para arriba. Al final del sábado, ella ya estaba totalmente desahuciada en este tema. Ya ni para qué le doy vueltas, ya me dejó. Está con alguien más, está con alguien mejor que yo. Yo sabía que me iba a dejar, yo sabía que él no merecía mi confianza y trae estos pensamientos, pero ya es un pensamiento fatalista, todo se acabó. Esa noche ni siquiera puede dormir bien. Está entre llantos, entre ataques de coraje, de ira, entre ideas paranoides, de quién fregados con quién está y por quién me dejó y yo no le hice nada. Y él que me había prometido que íbamos a estar siempre juntos y puras cosas así. Todo está pasando en la mente de Lupita. Pero se desgastó tanto que el domingo ya se quedó completamente dormida. Y le dieron las 3 de la tarde. Y cuando se levanta, hay muchas llamadas perdidas en su celular. No son de su novio, son de un amigo que tienen en común. Y nada más un mensaje de texto que dice, lo siento, es por el mismo amigo. Ella le comienza a marcar. Y no le contestan y le vuelve a marcar y no le contestan y se pone ya muy desesperada hasta que finalmente le contestan el teléfono y es este amigo en común. Y ella le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y le dice, Lupita, ¿ya te enteraste o no te has enterado? Y entonces ella pega el grito en el cielo. Lo sabía, lo encontraron con otra, me dejó. Lo sabía, yo lo sabía, lo sabía. Y entonces el amigo le dice, Lupita, te voy a contar algo muy grave. ¿Dónde estás? No, ¿qué puede ser peor que esto? Y empieza Lupita con sus cosas, su Magdalena, sus 1000 historias. Y entonces ella me dice, narrador, yo ahí me di cuenta del error que hacía al tomarme las cosas tan a pecho. Estaba haciendo todo un drama. No quería escuchar a mi amigo. Así es que de repente ya él desesperado se le salió y me dijo, se mató Lupita, se mató. Y dice, no ocupé ni una palabra más, ni que me explicara nada. Yo nada más sentí cómo me iba poniendo fría, y caí de pompas al piso. Me quedé ahí sentada. Yo ya sabía de quién estaba hablando, por eso no me contestaba a mis llamadas, por eso no habíamos podido hablar, y nada más escucho, y ya no sé si fue ahí o si fue en el velorio, escucho a mi amigo decir, fue un accidente de auto, iba viajando y los embistieron. Él junto con otras 2 personas no sobrevivieron y me están dando detalles que mira, ahorita te quisiera decir exactamente dónde estaba y cómo, pero los escucho como si yo hubiera estado dentro de una burbuja. De repente está mi mamá conmigo consolándome, ella me contó que yo estaba gritando como loca. Cuando vamos a la ciudad en donde ocurrió el accidente, porque allá lo van a velar y allá va a ser el entierro, llego allá, me presento con la familia y comienzo a sentir mucho frío y escalofríos. La familia está deshecha. Yo los quiero ver y quiero hablar con ellos, pero ellos no me quieren mucho, nunca me han querido mucho. Así es que yo también les doy un poco el espacio. Y llega el momento en el que hay que elegir la ropa del difunto. Y la familia no se quiere hacer cargo. Están tan afectados que yo digo, yo lo quiero ver, me quiero despedir de él. Y narrador, paso a donde estaba mi novio. Él de alguna manera lo habían dejado muy bien porque yo no noto los signos del accidente. Comienzo a vestirlo y noto algo que me dio mucho miedo. Cuando yo llego y lo veo, su rostro se veía como un rostro no molesto, pero sí inexpresivo, como si estuviera muy serio. Y cuando le estoy poniendo la ropa, lo veo con una ligera sonrisa y me dio miedo. Era como si me pudiera sentir, como si pudiera estar conmigo. Y nada más me acuerdo que le agarro la mano y le digo, perdóname por lo último que pasó. Y noto como si algo dentro de él, energía, algo energético se moviera. Y de alguna manera me respondió con energía y le solté la mano de golpe. Me dio mucho miedo, yo nunca había vivido algo así, o no que yo me acordara. Sigue avanzando el tiempo del velorio, yo tengo como que presentes momentos y momentos no, porque estaba devastada, estaba deshecha, no podía creer que eso fuera verdad. Sentía que en cualquier momento me iba a despertar. En momentos me sentía enojada con todo y con todos. Y llega un momento en el que siento
que alguien se sienta al lado mío y recarga su cabeza en mi hombro, como mi novio lo hacía. Y me quedo ahí, como oída, y hasta llevo mi mano y le empiezo a acariciar el cabello como yo le hacía a mi novio. Y entonces caigo en cuenta que ¿quién está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo eso conmigo? Yo con nadie tengo esas confianzas más que con mi novio, y él está ahí enfrente en el ataúd. Entonces, con la mano en la cabeza acariciando el cabello, volteo y no hay nadie. Y siento los cabellos en mi mano. Narrador, no te puedo ni describir, porque sentí que en ese momento ya me había vuelto loca. Ya estoy sintiendo cabellos en mi mano, no hay nada aquí, no veo nada, no hay nadie ahí, y lo estoy sintiendo. Así es que quito mi mano lentamente, bajo mi hombro y me alejo. Después de ese momento en el velorio, en el panteón, cuando estaba sola en la casa, en más de una ocasión se prendía Alexa en alguna canción que él y yo cantábamos juntos, o bailábamos, o nos habíamos puesto a cantarle el uno al otro. Nadie se las pedía y no aparecían en mi celular que se estuvieran reproduciendo. En más de una ocasión, mientras me estaba bañando, sentía que alguien me estaba observando dentro del baño. Llegó un momento en el que yo me sentía hasta acosada, porque cuando me iba a acostar, alguien se acostaba detrás de mí y me abrazaba exactamente igual que él. Tenía miedo, me sentí invadida, sentía que estaba loca, que me estaba inventando estas cosas, y entonces, ya con mucha como vergüenza, miedo, sintiéndome acosada, voy y hablo con mi mamá. Y le digo: mamá, estoy viviendo estas cosas, creo que tengo que ir al psiquiatra. Y mi mamá, de forma muy extraña, porque ella no es una persona que esté como que en temas espirituales, me dice: no, vamos con un padre. Y le digo: no, mamá, es que esto no son cosas, o sea, me lo estoy imaginando todo, me estoy volviendo loca. Y le dice: no, hija, es que sí tú viviste algo hace mucho y sí puede ser algo que sea más para un padre que para un psiquiatra. Y le digo: ¿de qué estás hablando? Y me dice: de la historia de tu amigo imaginario. Y narrador, la historia que me contó mi mamá resulta que es el suceso más escalofriante que alguna vez he escuchado de cualquier persona, y resulta que lo viví yo. Me dice mi mamá que es fecha que yo no me acuerdo, que cuando era pequeña, por ahí de los 4, 5, 6 años, vivíamos en una casa. Esa casa justamente colindaba con un panteón. Y mamá vivía ahí porque en ese tiempo ya no creía nada de esas cosas, aparte estaba en un muy buen punto de la ciudad. Y el punto es que vivíamos ahí, ella y yo, y éramos las únicas que estábamos en la casa. Me cuenta que en esa casa, en el patio, a ella no le gustaba pasar mucho tiempo porque le traía como que malas vibras. No creía en vibras, pero ahí te va por qué o a qué se refería con malas vibras. Ella le gustaba la jardinería y decía que toda planta que pusiera en ese patio, planta que se le moría. Si la ponía en otra parte de la casa, no pasaba nada, pero en el patio no sobrevivía. Puso plantitas, arbolitos, matorrales, inclusive el césped. Había una zona grande del patio que el césped estaba siempre seco. Y mi mamá decía que eso era porque el suelo tenía algún tipo de contaminación y que eso era lo que le daba la mala vibra, como que estaba en un lugar contaminado. Lo que se le hacía muy raro a ella es que a mí me gustaba mucho estar ahí en el patio. Y justo en el patio había un arbolito, no muy grande, un árbol en el que ni en sueños me podía subir, pero ese árbol estaba seco, y como iba a costar un trabajo quitarlo, y iba a costar dinero, y el rentero no quería quitarlo, ella dijo que se iba a quedar ahí. Y se le hacía muy raro que a mí me gustaba mucho jugar en el patio, y siempre estaba cerca del árbol. Cuando pasaron unos meses de estar en la casa, me preguntó que qué jugaba tanto en el árbol, y yo le dije que jugaba con mi amiguito, que a mi amiguito vivía debajo del árbol, y mi mamá dice que le dio miedo la respuesta. Dice que se le puso la piel chinita, pero entró en un juego conmigo como que no me quería asustar y quería saber más información, así es que me hacía preguntas de vez en cuando. Ella es lo que tiene como muy claro. ¿Y quién es tu amigo? ¿Y cómo se llama? ¿Y a qué juegan? Y cada respuesta que le daba era aún peor que la anterior. Mi amigo lo enterraron debajo del árbol, pero a veces se escapa. Lo tienen ahí amarrado con cadenas. No es un niño, a veces sí, pero muchas veces yo ya he visto que no es un niño, mamá. No siempre es bueno, es medio travieso. Y a mí me da miedo que se enoje, porque parece que cuando se enoja, sí es muy malo. Él dice que vive en varias partes de la casa y que te ha visto a ti, que le gusta mucho espiar, que le gusta mucho hablar sin que lo escuchen. Y dice que ya van 2 veces que tú lo ves
pero que no te das cuenta que es él. Y dice mi mamá que cuando escuchó esa frase, se quedó boquiabierta y entendió que lo que estaba pasando ahí no era mentira. En 2 ocasiones en la casa, ella estando en su habitación, sintió perfectamente que yo entré, caminé hacia ella, la abracé de la pierna y cuando me puso la mano encima, no tocó nada, se tocó directamente la pierna. Y al voltear, la habitación estaba vacía. 2 ocasiones específicamente, que sintió que algo estaba ahí, pero no lo estaba. Y entendió que eso que estaba ahí en el árbol o que vivía debajo del árbol probablemente era algún tipo de espíritu o algo que fuera incorpóreo. La mamá de nuestra suscriptora hizo que este juego escalara, lo transformó como en una ouija real y comenzó a decirle que le hiciera preguntas. ¿Qué eres, una persona? Y al día siguiente regresaba la niña. No, dice que no es una persona. Pregúntale que si es bueno y malo. Y respondía, depende. Pregúntale que si él sabe cosas que nosotras no. Y ella llegaba y decía, dice que sabe muchas, pero que no quiere saber muchas de las cosas que él sabe. Pregúntale que si nos va a hacer daño. Mamá, dice que sí nos va a hacer daño. Pregúntale que si le puedo seguir preguntando. Y dice entonces que cuando la niña regresó, cuando nuestra suscriptora regresó, ya no tenía su voz. Sus ojos eran completamente blancos porque estaban volteados hacia arriba y empezó a hablarle con la voz de una mujer y empezó a decirle tic, toc, tic, toc, tus horas están contadas, tic, toc, tic, toc, y me desmayé. Ese suceso fue tan alucinante para mi mamá y tan impactante que no duró un día más en esa casa. Al día siguiente nos fuimos a casa de una tía, después estuvimos brincando de uno a otro lugar. No sé en qué momento mamá fue y recuperó las cosas de esa casa, pero me dice que después, cuando intentaba platicar conmigo para que les dijera a más personas de la familia acerca de ese amigo del árbol, yo no me acordaba de nada. No me acordaba del niño, no me acordaba del árbol, no me acordaba de esas pláticas y no me acordaba de haber vivido en esa casa. Mi mamá estaba impactada porque me dijo que después de ese momento yo empecé a cambiar y me empecé a volver una persona como diferente, como si fuera alguien más, como si en momentos fuera yo y en momentos fuera esa voz, la personalidad que ese día vio, esa que una vez le dijo tic toc y que le dijo que sus horas estaban contadas. Cuando mi mamá me contó ese suceso y me contó esta historia y me dijo lo que había pasado, no lo pensé 2 veces. Fui con un padre, el padre no tenía ni la menor idea de qué hacer, me dijo que me pusiera a rezar Padres Nuestros y Aves Marías. Después terminé con un grupo de liberación carismática, después de eso empecé a hacer rezos por mi cuenta y narrador, no sé si fue algo en especial lo que funcionó, no sé si fue el cúmulo de todo, no sé si esa cosa se aburrió de mí, no sé si lo bloqueamos, simplemente un día me dejó de molestar, pero yo al día de hoy siento que dentro de mí hay algo más que no descansa. Y desde que escuché la historia que me contó mi mamá, yo creo que esa cosa que estaba debajo del árbol, de repente la tengo pegada. Prohibido escuchar esta historia si a ti te dan miedo las brujas y las posesiones, porque lo que aquí pasó parece que es algo bastante macabro. ¿Has escuchado acerca del árbol de las brujas? Hoy quiero contarte esta historia que le ocurrió justamente a una miembro de la familia nocturna. Resulta que allá donde ella vivía en su infancia, un pueblo recóndito de México, justo en la casa en la que estaba su mamá, porque mamá y papá se habían separado, tenían un árbol. Y en ese árbol pasaban cosas medias extrañas. Número 1, había la sensación de miedo. Si te acercabas a ese árbol en la noche, había algo ahí, como si te observaran, como si algo estuviera presente. Y eso generaba un miedo terrible. Por otro lado, ocurría algo muy extraño con los animales de la casa. Tenían un perrito, y ese perrito, todos los días, de 11:30 de la tarde a 12 de la madrugada, comenzaba a ladrar sin parar. A las 12 comenzaba a aullar y regresaba corriendo a la casa muerto de miedo. Esta chica, llamémosla Roxana, cuando empezó a ver estos patrones que se repetían, la sensación en el árbol, ese perro que le ladra, se quedó con la duda de qué estaba pasando. Así es que Roxana decidió
que iba a investigar por su propia cuenta. Se fue en la madrugada al árbol, después de que el perro fuera a ladrar. Se llevó una linterna, comenzó a aluzar, y es ahí donde notó algo. Rostros, unos rostros entre las ramas, unos rostros entre el follaje del árbol. Regresó corriendo a la casa, estaba muerta de miedo. Apenas comenzaba la pesadilla para Roxana, una pesadilla que estuvo a punto de cobrarle la propia vida. Al día siguiente, ella con todo ese miedo comenzó a contarle a su mamá esa situación. Su mamá le dijo, tenemos que ir a hablar con tu abuela, ella es la que sabe de estos temas, yo no conozco nada. Cuando van con la abuela y le cuentan, le dice, ay hija, yo ya te había dicho que en ese árbol se paran las brujas, tenemos que correrlas. Y ella le dice, ay mamá, tú con tus supersticiones, ve lo que le pasó a tu niña por no hacerme caso. La abuela se va a la casa, prepara un par de cosas. Con un lazo largo comienza a llenarlo de nudos, lo empieza a meter en un tipo de tina grande o algún recipiente en el que tiene líquido y sal. ¿Qué líquido es exactamente? No sé, pero digamos que pudo haber sido algún tipo de agua o de menjurje que ella hizo. Empieza a llevar este lazo que tiene nudos, lo sumerge, comienza a hacer unos rezos, a decir unas palabras, lo saca y está haciendo eso continuamente durante 2 días. El tercer día se va ahí. Cuando el perro comienza a ladrar, ella se posiciona debajo del árbol. Con ese lazo comienza a darle chicotazos al árbol en diferentes partes. Chicotazos es tomar este lazo y golpear el tronco del árbol. Empieza a decir cosas en voz alta, cosas que no se acuerda esta chica, no la escuchó con claridad y también era muy pequeña cuando pasó. Roxana me dice, yo nada más escuchaba a mi abuela que gritaba, pero gritaba como enojada, como ordenando y demandando algo. Y a la vez llevaba una tina en la que yo vi que mezcló agua, en la que ella empezó a decir como bendiciones, y sal de grano grande. Toda el agua mezclada la tenía ahí, entonces golpeaba con este lazo y después metía la mano y empezaba a rociar tantita del agua. Yo otra vez golpeaba con el lazo, metía la mano en la tina y empezaba a rociar. Narrador, empecé a escuchar la voz de una mujer desde el árbol que decía, ya para Imelda, ya para Imelda. Y le empezaba a gritar. Dice narrador, yo estaba dentro de la casa, había luz en el patio porque habíamos puesto unas linternas, no se veía ahí nadie, pero la voz venía del árbol. Al día siguiente, más o menos a media mañana, mi abuela ya se había ido, dijo que no nos iban a volver a molestar, y al día siguiente a media mañana llega una vecina. Esta vecina se ve en mal estado, golpeada del rostro, llena de moretones, y es una vecina con la que mi mamá siempre ha tenido muy mala relación, una persona que mi mamá dice que es muy envidiosa, y llegó pidiéndome que si le podía prestar mi peine. Yo fui y le dije, mamá, que vino la vecina para pedirme mi peine, y me dijo, ella nunca le prestes nada, y menos cosas personales. Así quedaron las cosas, narrador. Por los siguientes 2 o 3 días, esta mujer venía a mediodía a pedir lo mismo, y en las noches el árbol tranquilo. El perro ya no se acercaba, ya no salía ahí a las 11 de la noche, ya no pasaba nada de eso. Y fue entonces cuando pasó lo terrible. Una fiesta en el pueblo, me invitaron, yo quería ir a bailar, pero mis papás no me habían dado permiso. Me salgo por mi cuenta, y ahora que me salgo por mi cuenta, voy caminando para allá y de repente siento que del lado donde están los árboles, que es una zona en la que ya no hay casas, empiezan a observarme y empiezan a seguirme. Yo sigo caminando, yo sigo andando, estoy seguro que voy a ir como para el pueblo, pero estoy yendo rumbo a la fiesta, cuando entonces pasa algo muy extraño. Alguien me chistea desde los árboles, volteo y veo como si muchos ojos se abrieran a la vez, como si fueran ojos brillantes y amarillos, como si fueran gatos a los que les dio la luz así de frente y entonces reflejan toda la luz. Bueno, algo así horrible. Me asusté mucho, narrador, y de repente me doy cuenta que estoy en un lugar que no conozco. Estoy en un lugar desierto. De mi lado derecho hay una iglesia toda construida de madera, un lugar que jamás en la vida he visto, que tenía el techo como en una forma como de un triángulo. Hay una puerta inmensa al frente. En la puerta se ve una cruz marcada, por eso yo sé que es una iglesia. Las puertas se abren y de ahí sale la sombra como si fuera un sacerdote o estas personas que ahí dan las misas, pero que viene como muy cargado con su ropa, pero está todo de negro. Es como si tuviera capas de sombras, una arriba de otra. Entonces, hay luz ahí, pero no hay luminarias, es un lugar muy extraño. Y esta persona comienza a caminar, sale del lugar y conforme se va acercando a unas escaleritas que están en el edificio, caminando directo hacia mí porque ahí no hay nadie, empiezo a ver que empieza a ser cada vez más grande. Te estoy hablando de alguien de más de 2 metros
que cuando salió de la puerta no se veía así. Me llena un miedo terrible, pero me doy cuenta que mis pies están congelados. Finalmente se me pega y me pone las manos en la cabeza. Cuando me pone las manos en la cabeza fue la sensación más horrible que te puedo decir. Lo más asqueroso, desagradable, feo. Me sentí invadida totalmente por alguien y comencé a gritar. Narrador, estaba en medio de la fiesta del pueblo, estaba al lado de donde la gente estaba bailando y estaba gritando, todos estaban parados viéndome. A mí me llenó de vergüenza y me fui corriendo a la casa. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí y cómo llegué ahí? No sé, no tengo idea. ¿Qué era el otro lugar? Nunca lo he vuelto a ver. Pero cuando llego a la casa, me meto, espero que mis papás no se hayan dado cuenta, me voy a dormir y al día siguiente, cuando amanezco, me siento mal. Siento dolor en el estómago, siento dolor en el cuerpo y alrededor de mi cuello mi mamá descubre que hay como unas marcas negras. Me lleva con mi abuela, yo no les cuento nada y entonces cuando ve me dice, ¿te hicieron brujería? ¿Tienen algún objeto tuyo o alguien has visto rara desde hace unos días? Y me acuerdo de la vecina del peine. Le empiezo a decir eso, no le cuento lo de la iglesia, nada más le cuento lo de la vecina. Y entonces van a la casa, buscaron por toda la casa y ¿sabes qué, narrador? No estaba mi peine. En algún momento se metió alguien en la casa, lo sacó de ahí y yo creo que por ahí me hicieron la brujería. Mi abuela dijo, pobrecita no sabe con quién se metió, no las va a pagar. Y yo, narrador, me guardé lo de la iglesia y no debí haberlo hecho. Me daba mucha vergüenza decir que me fui a la fiesta del pueblo y eso que pasó no hacía ningún sentido. Así es que mi abuela me llevó con una persona, esta persona empezaba a decir rezos por mí y mi abuela le decía, quiero que le des un trato especial, que sea al nivel. Quiero que si nos hizo eso, sepa que no se meta con nosotros. Y narrador, todos los días mi abuela me estaba visitando a mí, me pedía que abriera la boca, me metía una hogacita, un pedacito de pan, me llenaba como todo de saliva esa hogaza de pan, la sacaba y se iba, y traía siempre en la mano un saquito con sal. Yo le preguntaba que para qué era eso y decía, es el regalito para la vecina. Después de 3 semanas, yo un día me levanté bien y ese día falleció la vecina. No sé exactamente qué fue lo que hizo mi abuela, ni cómo sucedieron las cosas, no entiendo, narrador. Lo que te digo es que sí debió haber dicho lo de la iglesia, porque después de que falleció la vecina, mi abuela empezó a tener pesadillas una y otra vez y empezó a decir que todo estaba mal, que algo había pasado mal y un mes después falleció. Yo creo que ese lugar al que fui, ese lugar en el que estuve es un lugar maldito y me traje algo de ahí. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de este clip, de este nuevo proyecto. Así es que, por favor, si te está gustando la idea de este proyecto, 2 simples cositas. Lo primero, dinos en los comentarios cuál es la historia que quieres que se ponga aquí en el canal de clips para que más adelante sea uno de los siguientes clips que aparezca. Y compártele este video a más familia nocturna. Haz que le llegue a más personas porque sí, hay muchos que están buscando historias específicas y las van a encontrar aquí. Una vez dicho esto, te deseo que tengas bonita semana y que tengas dulces pesadillas.